escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.
Arrancamos una nueva jornada en Ñucanchi, Cancunapa, de nosotros para ustedes, el programa de y para las comunidades. Bienvenidos a una nueva edición de este informativo diario de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7, transmitiendo en vivo y en directo a través también de la página en red de lo que es Prensa Originaria Yancamaki. Jueves 3 de agosto, fecha tercer día del mes. Arrancamos una nueva edición en este mes tan especial, en este mes cargado de energía, en este mes donde la verdad nos llena de confort, nos llena de energías, vale la redundancia, lo que es el mes de la Pachamama, mientras escuchamos un poquito de musiquita para alegrar la mañana, ¿no? Tenemos información local, nacional y también, ¿por qué no, internacional? Mientras seguimos aguardando las novedades de los hermanos del Tercer Malón de La Paz, que todavía siguen en la capital, en Buenos Aires, haciendo una permanencia pacífica, ¿no?, en algunos sectores, y eso vamos a estar adelantando el día de hoy, hablando un poquito para ver también si podemos hacer un contacto telefónico que siempre tratamos de realizar, y bueno, por diferentes motivos entendemos la dinámica también de lo que es el malón y las diferentes actividades, y el día a día, el minuto a minuto, por ahí se nos imposibilita hacer el contacto allá, ¿no? Pero vamos a estar ahora viendo la posibilidad de hacer un llamado telefónico y tener las últimas novedades de los hermanos allá en Buenos Aires. Tutap uncai mas kakunai taris pasus kukunai warmisitai munas kecai tutap uncai mas kakunai taris pasus kukunai warmisitai Tagrai kunyai nyakarim bidai Sopo kunyai si pasitai Agrai kunyai nyakarim bidai Sopo kunyai si pasitai Bueno, cuando son 10 y 57 minutos en una jornada laboral bastante linda, bastante calurosa ya para hacer invierno, ¿no? Estamos, qué loco, ¿no? Estamos en clima de invierno, ¿no? En la estación del año, perdón, de invierno, pero el clima parece como ya asomarse a aquellos días de verano. Sí, ¿no? Porque la verdad está bastante sofocante. Yo había salido esta mañana con campera y alrededor de las 9 de la mañana ya a andar en sacarse la campera, sacarse los abrigos. Lo que sí, obviamente, a la noche refresca un poquito, hay un leve viento, no sé si se puede decir el tatahuayra ahí que se hace sentir. Bueno, vamos a arrancar las noticias mientras estamos ahí también en una conferencia de prensa en vivo, y justamente vamos a hablar de esta noticia, ¿no? La Defensoría del Público realiza hoy la cuarta audiencia bajo el título 40 años de democracia, es hora de democratizar las comunicaciones. Representantes de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero participarán de la nueva audiencia para actualizar el diagnóstico, propuestas y demandas de la ciudadanía en relación al funcionamiento de los medios audiovisuales. Hoy se realiza la audiencia pública para la región del noroeste a cargo de la Defensoría del Público. Es una cuarta que va en el año, ¿no? Convocada bajo el título 40 años. Bueno, ahí vamos a ver, ahí estamos teniendo un problemita técnico, lo vamos a tratar de solucionar y lo dejamos un poquito escuchando algo de música y volvemos nuevamente con ustedes. No hay otro tan lindo.
cerquita de la y alata mi tierra, madrugan colores, salen de mi tierra, despiértese mi cielo, amadito, para que viva un sueño, los dos solitos, cantando, bailando, se van las penas rodando, ahí duerme del cerro la paz de un sombrero. Tranquila la noche, vela y ponchito de estrellas, arriba la luna, carita morena, de leche cholita, vela y mensaje del alba, tu espejo me dice para que mañana despiértese mi cielo, amañito, para que pida un sueño, los dos solitos, cantando, bailando, se van las penas rodando, ahí duerme del cerro la paz tu sombrero. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapilas. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapilas. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Bueno, ahí tratamos. Ahí volvemos, ahí estamos tratando de solucionar los temas de audio, ¿no? Bueno, hablamos un poquito de lo que es la conferencia de prensa en la Defensoría del Público que se realiza hoy, justamente la cuarta edición, bajo el título 40 años de democracia, es hora de democratizar las comunicaciones. Representantes de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca y Santiago del Estero participando de la nueva audiencia para actualizar el diagnóstico, propuestas y demandas de la ciudadanía en relación al funcionamiento de los medios audiovisuales. Hoy, el día de hoy, arranca, ya están en vivo, ¿sí?, la audiencia pública para la región del noroeste a cargo de la Defensoría del Público, que es la cuarta del año, convocada bajo el título 40 años de democracia. Es hora de democratizar las comunicaciones. Las provincias convocadas son Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Se pueden participar de forma presencial o exponer de modo virtual desde las 5 provincias del noroeste. Estarán presentes el titular, la titular, ¿no?, Miriam Lewin, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, y el coordinador de audiencias, Gustavo Bulla. Bueno, ahí estamos viendo un poquito de lo que es la conferencia en vivo, ¿no?
Bueno, ahí adelantamos lo que es el vivo, ¿no? Son 36 las organizaciones públicas sociales que participarán de una nueva audiencia para actualizar el diagnóstico, las propuestas y las demandas de la ciudadanía en relación al funcionamiento de los medios audiovisuales. Para quienes participen de forma presencial, el encuentro será a partir de la primera hora, ¿sí?, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, ubicada obviamente en el centro de la ciudad, en la calle Otero 262. Esta convocatoria responde a lo que indicó por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que indica entre las funciones de la Defensoría del Público la de realizar audiencias públicas para conocer las opiniones, experiencias y demandas de la ciudadanía acerca del funcionamiento de los medios audiovisuales, ¿no? Qué bueno, qué interesante esta propuesta. Obviamente, ojalá se pueda evaluar también aquellos medios audiovisuales que reciben pauta publicitaria oficial por parte del gobierno y bueno, y que tratan de desinformar, ¿no? Las audiencias públicas son instancias de participación en las que las personas pueden opinar sobre la actuación de los medios de comunicación audiovisuales. Esta participación del público servirá para actualizar el diagnóstico acerca del funcionamiento de los medios audiovisuales desde la mirada de la ciudadanía como insumo para una política pública orientada al reconocimiento y ejercicio de los derechos audiovisuales. Media botella rezagaditos tomando, chasquitín, checa tu masta, allá direño sudando, chasquita. Media botella rezagaditos tomando, chasquitín, checa tu Bolivia. Bueno, ahí hablando también poco de lo que ya se está realizando en vivo, lo pueden ahí googlear en lo que es conferencia de prensa de la Defensoría del Público para ver lo que es ahí en YouTube también, ¿no?, lo que se está realizando ahora en directo desde acá de nuestra provincia. La Defensoría del Público, organismo creado por la Ley de los Servicios de Comunicación Audiovisual en el 2009, dio a conocer semanas atrás un informe respecto a la situación de periodistas. Sí, y acá quiero agregar, no solamente periodistas, también comunicadores en oportunidad de la cobertura de las manifestaciones del 17 y el 20 de junio del 2023 en la provincia de Jujuy. El organismo manifestó su preocupación por las prácticas que ponen en riesgo el pleno ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos la integridad de personas y la libertad de expresión, ¿no? El informe surge de un relevamiento realizado luego de que la Defensoría recibiría reclamos y denuncias sobre la obstaculización del ejercicio del periodismo y la comunicación y una posible vulneración de la libertad de expresión durante los operativos policiales desplegados en las manifestaciones del 17 y 20 de junio. Recordemos, el 17 de junio fue lo que es la represión en la localidad de Purmamarca, en la ruta 52. Lo que fue el 20 de junio, el Día de la Bandera, donde en la provincia de Jujuy la bandera argentina, el guardapolvo blanco, se manchó de sangre. Y esta comisión de este organismo, integrada por un subsecretario general, Pascual Calicchio, ¿no?, y su director general de protección de derechos, Paolo Petraca, viajaron a la provincia para tomar contacto con los periodistas y trabajadores y trabajadoras del medio de comunicación, para recabar información sobre la situación acontecidas esos días.
Yo agregaría por ahí también a lo que es esta conferencia de prensa, que la verdad que nosotros estamos ahí con el personal justo, digamos, pero no nos interesaría haber estado presentes. Vamos a tratar de ver, porque sé que las actividades también se van a desarrollar en la tarde, para también dar nuestro punto de vista. Nosotros estuvimos ahí hablando con algunos de los llegados acá a la provincia, estuvimos hablando con Pascual, ¿no? Y estuvimos hablando también con Paolo, ¿no? Paolo Petraca, justamente de la situación también que atraviesa nuestro medio al romper el cerco mediático, ¿no? De aquellos medios locales, ¿no? Que reciben la pauta publicitaria y obviamente que hacen campaña en este momento, donde todo se centraliza en una campaña política justo ahí a 2 semanitas, a una semana, ¿no? De lo que van a ser las PASO a nivel nacional, y obviamente donde la agenda política no involucra por ahí las cuestiones sociales, mucho menos las cuestiones de las comunidades indígenas. Es por eso que nuestros hermanos han tomado la decisión de estar allá en Buenos Aires. Eso también vamos a estar adelantando minutos después. Y justamente hablamos, ¿no? de la problemática que tuvieron los periodistas y los comunicadores. Y acá quiero destacar, ¿no? Porque por ahí está bueno visibilizar esto y mostrar a la sociedad que el trabajo ha sido de ambas partes, ¿no? Aquellos que obviamente tienen un título que los acredita como periodistas, pero después también hay una cuestión de aquellos comunicadores que hasta el día de hoy siguen poniendo el cuerpo, ¿no? En toda la situación. Nosotros también como medio, como Radio Chasqui Jujuy, tenemos hermanos allá en Buenos Aires acompañando al tercer Malón de la Paz. Y nuestros hermanos, o sea, nuestro medio ha empezado esto que es histórico, ¿no? Para la provincia, desde el primer día, ¿no? Desde que arrancaron allá en Abrapampa, ¿no? Con las palabras de Narciso, ¿no? Y obviamente después lo que fue cuando emprendió, digamos, el viaje, la caminata, cuando arrancó de allá desde la localidad de La Quiaca, pasando por todos los territorios. Y bueno, y hoy lo que es este tercer Malón de la Paz, que es una realidad, digamos, tercer Malón de la Paz, ¿no? Y bueno, esta situación obviamente a nosotros como medio nos han involucrado directamente, obviamente exponiendo, ¿no? A diferentes realidades que sufre la provincia, ¿no? Ante esta situación, obviamente la Defensoría del Público ha llegado a la provincia hace unas semanas atrás, justamente a escuchar a las diferentes partes, ¿no? Sobre todo a lo que son los que se han afectado directamente con la represión de aquellos 2 días, el 17 y el 20 de junio, ¿no? Así que bueno, espero que esto se pueda avanzar, se pueda esclarecer, y no solamente para tener defensa, ¿no? Aquellos periodistas y aquellos medios de comunicación que han sufrido el hostigamiento, la persecución, que todavía no ha acabado, porque creo que estamos en un segundo plano, porque hay un calendario de elecciones, y eso hace que por ahí se priorice otras cosas, y obviamente nosotros pasemos a un segundo plano, ¿no? Pero después obviamente la cuestión va a continuar, digamos. Esto sabemos que es un gobierno muy cínico, ¿no? Quiero esto. La verdad que no hay tregua por estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, esto viene aconteciendo en la provincia. La verdad es muy preocupante. Esperemos que se pueda avanzar primero para que aquellos que nos escuchan, aquellos que han confiado en nuestro medio, puedan seguir viviendo la realidad desde el momento, desde el lugar de los hechos, ¿no? Es fácil sentarse en un escritorio, recopilar cosas y armar un informe, pero hay que estar en la calle, ¿no? Eso es justamente lo que se vive, lo que se ve, llevando los comentarios de diferentes puntos de vista, ¿no? Nosotros hemos tenido gente que está a favor de nosotros, es más, en los comentarios del vivo se ve gente que obviamente que está en contra del tercer Malón de la Paz, en contra de los cortes, en contra de lo que hacen los docentes, y nosotros respetamos, la verdad no tenemos una postura de confrontar, digamos. Es su libertad de expresión, digamos. Pero la libertad de expresión, cuando ya pasa a ser sistemática y organizada, ¿no? Cuando ya hay un equipo detrás que trabaja justamente
para desinformar, para poner en contra al pueblo contra el pueblo, porque en realidad los políticos la siguen cobrando, la siguen disfrutando, camionetas 0 kilómetros, viajes al exterior, cuentas bancarias en dólares, mientras nosotros nos estamos sacando la cara por un bolsón de mercadería, por una tarjeta, por quién no cobra o quién cobra el plan, porque aquel me roba porque yo trabajo en blanco. La verdad me parece que aquellos que tienen esa forma de pensar deberían plantearse de qué vereda están, ¿no? Porque ellos piensan que están de la vereda del frente, que porque tienen un trabajo en blanco, porque tienen mayores ingresos, piensan que aquellos que reciben un subsidio del Estado están de la otra vereda, ¿no? La verdad me parece preocupante, y ante esa situación obviamente nuestro medio trata de ser lo más objetivamente posible de informar y de que ustedes traten de ver en el momento, ¿no? Hay muchos videos, qué videos que están en vivo en nuestras redes, y obviamente qué videos que se están utilizando hoy en día, por eso digo que hay un cinismo, videos que se están utilizando con una doble intención. Estamos viendo lo que es la situación de los docentes en la provincia que han recibido contravenciones justamente por haber estado apoyando la causa del Malón de la Paz. Me parece que hay que tener cuidado en estas cuestiones, ¿no? He venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. En la cordillera de los Andes, los primeros rayos del sol. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación institucional. Sol. Dejan a la vista lo infinito del cielo. Y se contempla el ave milenaria de origen ancestral, el cóndor de los Andes. Desplegando sus alas y jugando con el viento, poniendo ante tus ojos su vuelo majestuoso.
Escuchamos un poquito ahí de Vuelo Majestuoso, una interpretación de Graciel, ¿no? Allá por el 2017, excelente este tema, hablando de nuestro animal emblemático, el cóndor, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es la situación y un incendio que algunos dicen que ha sido casual, no ha sido armado, no ha sido casual, perdón, ¿no? Hay indicios de que posiblemente lo hayan hecho de una manera ofensiva, ¿no? Contra los recursos naturales, ¿no? Estamos hablando del incendio en la Laguna de los Patos en Tilcara. Vecinos denuncian que fue intencional. Según los relatos de los residentes, en el mismo momento en que se cortó el servicio de electricidad, comenzó el fuego en el sitio patrimonial. A pesar de que las llamas fueron sofocadas, indicaron que el daño ya está hecho, ¿no? Apenas iniciaba la temporada alta de los incendios forestales y con este clima que ya la verdad que empieza a preocupar, Jujuy ya tuvo su primer evento en el día de ayer. Las llamas devoraron por parte en el comienzo, en la entrada, ¿no? De lo que es la Laguna de los Patos en la localidad de Tilcara, ¿no? Situación que los vecinos denunciaron como intencional, tal como ocurrió años anteriores. Con un enojo generalizado por la falta de suministro eléctrico, vecinos y vecinas indicaron que hubo un aviso de corte de luz previsto desde GESA para ese mismo miércoles, y mientras en algunos sectores regresó el servicio, en otros no lo hizo, ¿no? La única respuesta de la empresa responde obviamente a esta situación que es GESA, es que están trabajando para solucionar la situación. Respecto a las sospechas de cómo se inició el incendio, vecinos relataron que en la noche, ¿sí? El incendio de la noche de la Laguna de los Patos no fue casual, ¿no? Anoche cortaron el servicio de luz y nos damos con el incendio, ¿no? Y consideraron que si bien fue sofocado, el daño ya está hecho. Los pastizales se quemaron en medio de la noche, alterando el ecosistema, ¿no? Otros vecinos cuestionó que el gobierno de la provincia le interesa dar respuesta a los daños ambientales en un lugar donde es un patrimonio de la provincia, ¿no? Así que bueno, ahí estamos con esto que la verdad que no nos llama la atención que sea intencional, ¿no? Bueno, estamos viendo también, ustedes pueden compartir lo que es la página de Prensa Originaria Llancas Maqui. Justamente estamos viendo en vivo y en directo lo que es la presencia, ¿no? Totalmente pacífica del Tercer Malón de La Paz desde las instalaciones de los tribunales de la Nación, justamente que ya habían comenzado, ¿no? Una permanencia pacífica para obviamente ver lo que es la reivindicación, lo que por el motivo que se ha viajado, y obviamente tener una respuesta favorable. Dijeron que no iban a regresar al territorio sin tener algo concreto, ¿sí? Pero bueno, en horas de la noche, ayer en horas de la tarde había una preocupación porque justamente había rumores de que la Reta iba a accionar con fuerzas de seguridad justamente para despejar lo que eran los tribunales de allá, ¿no? Así que bueno, están ahí tratando de manejarse, tratando de que todo salga en las mejores condiciones, y obviamente para lo que va a ser esta permanencia, o lo que ya es una permanencia totalmente pacífica, y que diferentes hermanos se van sumando de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Obviamente sabemos que es un día de semana, muchos tienen otro ritmo en Capital, ¿no? La mayoría trabajando, pero muchos se han acercado a lo que es esta permanencia totalmente
pacífica, ¿no? en tribunales. Este tercer Malón de la Paz que ha llegado, ¿no? al territorio de Capital el 1 de agosto, ¿no? Ese primero donde se realizaron diferentes ceremonias en diferentes espacios emblemáticos, ¿no? Por ahí para la capital, y que ha atravesado diferentes territorios antes de llegar a Buenos Aires, ¿no? Y en cada territorio con la recepción de las energías, con recepción de alimentos, de agua, con ceremonias en diferentes puntos emblemáticos, se ha concretado, ¿no? Hoy es una realidad que el tercer Malón de la Paz esté presente nuevamente en Buenos Aires para exigir justamente los derechos, ¿no? Los derechos de las comunidades indígenas. Sí. Mientras escuchamos algo de los Jarcas que también van a estar visitando nuestra provincia, bueno, ahí vemos la temperatura, ¿no? Una temperatura bastante, para hacer invierno, 21 grados, y lo que no pronostican lo que va a ser alrededor de 32, 33 grados, dicen. Bueno, la verdad que está lindo, ¿no? Linda tardecita para refrescar, para poder salir a caminar un poco, para hidratarse, ¿no? Bastante, ¿no? Así que nada. Escuchamos ahí un poquito de música de los hermanos de los Jarcas con Francisquita. Mayumpata Francisquita, Yuyariña Upitaikita. Bueno, 27 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a hablar de lo que fue el segundo día de paro de los docentes del nivel medio y superior. No estamos hablando del CEDENS, que en las tardes de ayer nuevamente salieron a las calles concretando el segundo día de paro, y obviamente lo que manifiestan es que se siguen burlando de ellos, ¿no? En el día de la jornada de ayer, educadores tanto de nivel primario que también acompañaron. Recordemos que el nivel primario ADEP levantó después de más de 40 días de paro, levantó el paro, valga la redundancia, y obviamente están latentes para lo que va a ser este mes de agosto, para concretar nuevamente actividades o realizar nuevamente algún paro, ¿no? Obviamente estuvieron acompañando el día de ayer, donde volvieron a salir a las calles. Estuvo totalmente lleno las calles de una manera pacífica. Volvemos a recalcar esto, ¿no? Muchos de los vecinos, muchos de los jujeños que están caminando se suman a la marcha esta, ¿no? Y obviamente no protestando, ¿sí? El pedido sigue siendo la reapertura de paritarias, ¿no? Ante la constante pérdida del poder adquisitivo, y volvieron a criticar al gobernador Gerardo Morales y al ministro de Hacienda Carlos Sadir, ¿no? También, que va a ser el próximo gobernador de la provincia. Mientras tanto, ayer subía la carne, ayer subía el combustible, y obviamente esto, ¿dónde repercute? Automáticamente en el bolsillo de los trabajadores. Es por esa razón que una nueva marcha se concretó. En este sentido, los docentes de la provincia volvieron, ¿no?, a manifestarse de manera pacífica por las calles para exigir la reapertura de paritarias. Estamos hablando de los educadores del sindicato
del CEDEMS que en la semana pasada anunciaron un paro por 48 horas que comenzó el día lunes. El día martes hubo un asueto en la provincia por el Día de la Pachamama y ayer se concretó el segundo día de paro de este sector, ¿no? Justamente es para recalcar, exigir la reapertura de las paritarias en la provincia. El sector sigue con protestas pese a haber levantado los paros y retomar las clases con normalidad, ¿no? Salimos a las calles nuevamente para no perder lo obtenido, manifiestan los docentes jujeños en el inicio de esta semana. Sí, esa es una lectura bastante clara, ¿no? Creo que ellos ya lo venían, ¿no? Anticipando del poder adquisitivo, la pérdida del poder adquisitivo, de lo que es también la actualización del aguinaldo, ¿no? Que cobraron el aguinaldo, muchos cobramos yo no cobré el aguinaldo, ahora no cobramos nosotros los comunicadores el aguinaldo. Bueno, los que tienen la suerte de poder cobrar el aguinaldo, cobraron el aguinaldo, pero desactualizado de lo que es lo que había sido la suba, ¿no? El incremento que habían recibido, ¿no? Así que bueno, este miércoles decidieron nuevamente salir a las calles, marchar, visibilizar lo que es la problemática del poder, de la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Y obviamente para exigir la reapertura de paritarias para este sector, ¿no? Los educadores tanto del nivel inicial, primario como secundario tienen un mismo pedido, la reapertura de paritarias de manera urgente. El sector alerta que la inflación constante genera pérdidas en el poder adquisitivo y es necesario mantener la negociación salarial de manera constante. En este contexto, la secretaria general del CEDEMS, Mercedes Sosa, dio duras críticas al ministro de Hacienda, Carlos Sadir, quien manifestó que en medios locales que en Jujuy hay paritaria para todos los meses, dice, ¿no? El otro día veía en redes sociales que decía que los docentes de la provincia son están en el segundo puesto de los mejores pagados a nivel nacional. Bueno, por otra parte, la Mercedes, ¿no? Por otra parte, la educadora primaria presente en la movilización tuvo contundentes frases apuntando directamente al gobernador de la provincia. Yo creo que el gobernador y el futuro gobernador se están burlando de todos los docentes y del pueblo jujeño. Los llamamos a reflexionar sobre las conductas anticonstitucionales y antiéticas que están profanando, ¿no? El gremio suspendió el paro, nosotros igual salimos a la calle porque no queremos que nos pisoteen. Nuestra dignidad no tiene precio, nos hemos formado y no podemos permitir que sobrepasen sobre nuestros derechos laborales, ratificaron así también los del sector de ADEP. Así que bueno, ahí vemos, ¿no? La marcha totalmente pacífica, nuevamente los profes de música, los Malpa que estuvieron presentes dándole esa energía y ese toque de música y en las marchas desde aquel primer día, ¿no? Si has de morir, aunque si te has de ir, Taikali que llevas, achachi que cargas, agüita, plata tendrás, tacaño, oro tendrás, avaro que llevas, achachi que cargas, agüita, plata tendrás, tacaño, oro tendrás, avaro que llevas, achachi que cargas, agüita debes bailar, auquili debes sembrar, taicali que llevas, achachi que cargas, agüita debes bailar, auquili debes sembrar, taicali que llevas, achachi que cargas, agüita debes bailar, auquili debes sembrar, taicali que llevas, achachi que cargas, agüita.
Bueno, continuamos con la información a nivel nacional, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que fue otro papelón, si se puede decir, ¿no? La verdad, me parece que sobrepasa ese concepto, me parece que va más allá. Creo que no hay límites, ¿no? Ya no tiene límites, la verdad no tiene límites, ¿no? El encuentro fallido que tuvo Morales con los industriales de Tucumán, ¿no? ¿Por qué? Porque maltrató a una empresaria azucarera, ¿no? Lo acusaron de machismo injustificado. Convocado por la Unión Industrial de Tucumán para dar a conocer su plataforma de gobierno, el mandatario jujeño se mostró intolerante con la postura de Catalina Rocha Ferro, a quien se refirió de forma despectiva, por lo que tuvo que disculparse, ¿sí? Se comportó con un machismo injustificado, con una intolerancia, una cosa desagradable, ¿sí? Por lo cual creo que el voto de los tucumanos no tiene que estar ni con Larreta ni con Morales, dijo así, ¿no? Asumió Jorge Rocha Ferro sobre el encuentro que mantuvo el gobernador Gerardo Morales con los industriales de Tucumán, donde su hija y gerenta de la compañía azucarera Los Balcanes fue víctima del maltrato del gobernador de Jujuy, ¿no? En el marco de la campaña electoral, la Unión Industrial de Tucumán envió a todos los precandidatos y precandidatas invitaciones para que dieran a conocer sus propuestas de gobierno. Así fue que Gerardo Morales participó del encuentro, donde se encontraba Catalina Rocha Ferro, hija, ¿no? de Jorge, que está encargada como gerenta de la empresa azucarera. Ahora, de desarrollarse la reunión, el fundador y la fundadora de la compañía Los Balcanes salieron a reprochar la actitud del dirigente radical. Morales hizo un papelón en Tucumán. En una reunión de empresarios no solo se expresó en contra del biocombustible, sino que maltrató a una joven por pensar diferente, a la cual después le tuvo que pedir disculpas porque está muy estresado. Acaba de perder varios votos, señaló en su cuenta de Twitter Catalina Nonac, quien además de ser fundadora de la compañía azucarera, también es la madre de Catalina Rocha Ferro, quien fue la que recibió el maltrato por parte del precandidato a presidente. Y acá no quiero recalcar esto, ¿no? Recibió un maltrato por pensar diferente. Esta es la dinámica que tiene este gobierno provincial, ¿no? Uno piensa diferente y automáticamente recibe, ¿sí?, un golpe, ¿sí?, un cachetazo en diferentes acciones, ¿no? En este caso estamos viendo gente, empresarios, una gerenta de una empresa azucarera, ¿sí?, que recibió este maltrato. Imagínense qué nos queda para nosotros, ¿sí? Por eso digo que en la provincia no se puede pensar diferente, no se puede actuar diferente. Creo que con todo lo que está pasando, creo que nosotros tenemos que ser claros 13 de agosto, ¿no? Y tenemos que expresarnos en las urnas y dar nuestro voto, ¿sí?, ese voto consciente de lo que está pasando en la provincia, ¿no? Por ahí, en cuestiones de represalia, vamos a padecer muchas, porque todavía queda un montón de tiempo, ¿sí? Este gobierno ha sido reelecto y nos quedan 4 años para seguir aguantando estas situaciones que para ahí algunos la califican como caprichosas, ¿sí?, desagradables, ¿sí?, machistas, ¿sí?, pero es lo que se vive, la realidad, y no solamente lo vivimos los jujeños. Anteayer, lo vivieron los tucumanos, el sector empresarial. No hay un cinismo muy grande, ¿sí? Y esto tiene que repensar, ¿sí? El gobernador lo tiene que repensar, porque me parece que está actuando de una mala manera. Me parece que si está estresado, tendría que tomarse unos días, relajar, pasarlo en familia, disfrutar la familia, los hijos, y tratar de solucionar los problemas en la provincia. Creo que hay muchas cuestiones que resolver, ¿sí? Sector docente, han salido los mineros, ha salido el sindicato de
de obras sanitarias, los trabajadores de agua potable, están nuestros hermanos del Tercer Malón de La Paz en Buenos Aires. Hay un montón de conflictos y ni siquiera hablar de las cuestiones básicas que tiene que tener un gobierno acompañado a lo que es un municipio que la verdad que es vergonzoso. Hay obras, uno se encuentra en todos los lugares, fuentes de agua, señalización con pinturita, pero la verdad el casco céntrico se cae a pedazos, no hay urbanización, y esto estamos hablando del casco céntrico. Pasan a ver lo que es los barrios. Triste imagen de los barrios en la provincia, y mientras tanto se sigue en campaña, mientras tanto se sigue maltratando, ¿sí? En una campaña, ¿no? Y bueno, la verdad esto preocupa, ¿no? Frente a los cuestionamientos sobre la veracidad de lo expuesto por LONAC, fue el propio Jorge Rocha Ferro, ¿no? Quien en declaraciones radiales catalogó machismo injustificado. La postura tomada por Morales frente a una postura contraria que tomó su hija Catalina respecto a los anuncios que hizo el mandatario radical sobre el bioetanol, y agregó: ella es muy educada, ¿sí? Estamos hablando por su hija Catalina. Terminó muy bien todo, con los saludos como corresponde, y pensando siempre en que José Cano, legislador electo de Juntos por el Cambio, es amigo nuestro. Entonces, para no hacer un papelón, porque hubiera correspondido alguna contestación muy fuerte por parte nuestra, ¿sí? El bioetanol fue el punto en el cual la gerenta de los Balcanes puso algunas consideraciones sobre las propuestas de Morales. En ese sentido, el fundador de la compañía apuntó sobre los planteos del dirigente jujeño. Es gente que no está pensando en federalismo, ¿no? Cuando habla del litio, cuando habla de que nosotros somos una actividad que a corto plazo vamos a dejar de existir, la verdad es que no sabe de qué está hablando, porque hoy por hoy el bioetanol es una realidad. Estamos con el 12% de cortes y con posibilidades de llevarnos muchos más adelante, y el auto del futuro va a ser híbrido, con el motor flex y con electricidad. Evidentemente hay intereses creados en el que el litio le puede dejar una mayor rentabilidad o un mayor negocio para la provincia, pero eso no le da el derecho para maltratar a la gente ni ningunear como nos ninguneó este señor Gerardo Morales, ¿no? Esto para pasarlo en blanco, ¿no? Gerardo Morales lleva la campaña de litio a todos los puntos, ¿no? Él vende litio en todos los puntos. Él vende la empresa que está extrayendo hoy este litio como la empresa modelo, no solamente de la provincia, no solamente del territorio nacional. Estamos hablando de algo internacional, ¿no? Que me parece que está bueno como jujeño sacar pecho internacionalmente, pero con estas actitudes me parece que es un retroceso muy, pero muy grandísimo. Campa, Huahuitay, Carapancita, todo eso fue Guajare, Norte Potosí. Malaya chola, sala que enamora y quema. Malaya chola, sala que enamora y quema. Amarás una casa la que cuenta Cuba. Amarás una casa la que cuenta Cuba. Yuyanqui Yurpi, Salayen, nuestras amarguras. Yuyanqui Yurpi, Salayen, nuestras amarguras. Una no por Ganjik, Salayen, dentro las verduras. Una no por Ganjik, Salayen, dentro las verduras.
Bueno, continuamos con las últimas noticias. Ya estamos ahí a 45 minutos de las 12 del mediodía. Fueron a 15 minutos de las 12 del mediodía. Vamos a hablar de las PASO, ¿no? Justamente en la provincia. Padrón, multas, cambio de mesas y capacitaciones a las autoridades. El secretario electoral Manuel Álvarez Rivero sostuvo que las elecciones que se desarrollarán el próximo 13 de agosto entre las 8 y las 18 horas en todo el país, en nuestra provincia, cumplirán con el deber cívico 590.862 personas en el 109 establecimientos educativos, ¿no? Tendrán la posibilidad de votar este 13 de agosto, ¿no? Este 13 de agosto se realizará en todo el país las elecciones primarias abiertas y simultáneas, lo que son las PASO. Quienes quieran consultar su padrón lo pueden hacer en la página oficial de la Justicia Nacional Electoral, ¿no? Restan solo 10 días para lo que se realice las PASO, por ello es importante contar con toda la información sobre lo que se va a desarrollar ese mismo día, ¿no? Se eligen y todos los datos necesarios para emitir el sufragio el próximo domingo 13 de agosto, a propósito, justamente para despejar todas las dudas. ¿Qué pasará este domingo 13 de agosto? Los ciudadanos argentinos deberán votar y decidir los candidatos definitivos a las distintas fuerzas políticas que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre. Se elegirá presidente y vicepresidente, diputados nacionales, senadores nacionales y representantes para el Parla Azul. ¿Dónde puedo chequear dónde voy a votar? ¿No? ¿Dónde puedo ver dónde voto? Quienes quieran consultar el padrón electoral deberán ingresar al sitio oficial que dispuso la Junta Nacional Electoral y allí ingresar los siguientes datos: el número de DNI sin puntos, el género que figura en el documento de identidad nacional, ¿sí? El distrito de la provincia donde va a votar de acuerdo al domicilio que consta en el DNI y por último el número que aparece en la pantalla, y obviamente ahí le saldrá el lugar donde usted va a votar este próximo 13 de agosto en las elecciones de las PASO. El lugar de votación es el mismo que en los comicios de mayo. El secretario electoral remarcó que para estos comicios las personas podrá o no tocarle votar en la misma escuela en que sufragó aquel 7 de mayo. Explicó que estas modificaciones se deben a que los padrones son creados para cada elección. ¿Y cuántos jujeños votarán y cuántas son las mesas habilitadas? El domingo 13 de agosto cumplirá con su deber cívico 590.862 personas. Estos electores estarán habilitados y ubicados en 1.890 mesas que están distribuidas en 109 establecimientos educativos en toda la provincia. Esto es para el domingo 13 de agosto. Bueno, despedimos ahí con la última noticia. La verdad que me llamó la atención esta noticia. No sé si reír, no sé si llorar. El gobierno informó que no hay proyecto de explotación de litio en las cuencas de Salinas Grandes. Esto vamos a consultar, ¿no? Vamos a tratar de hacer contacto con algún hermano. Después vamos a seguir este caso, ¿no? La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Cigarán, señaló que en las cuencas de Salinas Grandes no existe hasta el momento ningún proyecto de explotación del litio. Aclaró que solo hay en esa zona un solo proyecto de explotación en Lipán de Moreno, que está en proceso de autorización y cuenta con el aval de las comunidades. Lo que significa que vaya a haber en esa zona necesariamente un proceso productivo, ¿no? Explicó al respecto de los proyectos de explotación tienen como objetivo recabar información sobre las características del área y su potencialidad para eventual desarrollo minero. De cada 100 proyectos de explotación, uno pasa a la fase de explotación. Esto es lo que hablamos, ¿no? De las famosas los famosos cateos, ¿no? Y después, bueno, como dice, de 100 proyectos, uno pasa a la parte de explotación, ¿no? Y dar potencialidad. ¿Potencialidad a quién? Potencialidad a los bolsillos de ellos, ¿no? Y habla de comunidades, permiso de comunidad. Mientras el Tercer Malón de la Paz sigue apostando en Capital, justamente por la preocupación de la pérdida de su territorio, estos
desastroso, ¿no? En tal sentido señaló que hay un proyecto que hay un proyecto en etapa de exploración autorizado por el Estado y avalado por la comunidad del Salar de Jama. Asimismo, la funcionaria destacó que los únicos proyectos que están produciendo carbonato de litio son los que están en la cuenca de Olaroz, Cauchari, Sales de Jujuy, que produce desde el 2016, y Exar, que lo hace desde este 2023. Indicó que a través de la Secretaría de Calidad y Ambiental y la Secretaría Minera y Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo participarán del proceso de fiscalización y de monitoreos ambientales participativos. La verdad, ni ellos creo que se la creen esta, ni ellos. Escuchamos algo de Jarawi Paloma. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Hay un paloma esperando pa' que vuelen juntos. Mi camino no es el tuyo, yo soy de otro cielo. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Extiende tus blancas alas y vuelas a encontrar remedio para tus heridas y olvides tus penas. Las alas de aquel palomo vienen a ayudarte. Bueno, ahí ya estamos en los últimos minutitos de Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, jornada del jueves 3 de agosto. Saludos al cielo ahí a mi querida mamacita, que el día de hoy es su cumpleaños. Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo para lo que resta de la jornada y de los días. Hoy una máxima de 25 grados, ya está pegando un poquito más fuerte, una mínima de 9 grados, mañana máxima de 20, mínima de 9, sábado 21 de máxima, mínima de 10, domingo 26, domingo de la familia, domingo donde vamos a estar acompañando diferentes actividades, domingo 26 de máxima, 10 de grados, y el lunes empieza a bajar un poquito la temperatura, 16 grados la máxima, 9 la mínima, martes 12 la máxima, 6 la mínima, y en todo este contexto no hay señales de precipitaciones, señales de viento norte. Bueno, estamos en agosto, se siente un poquito el viento norte en la mañana, ya hay un poquito de temperatura, ya hay esa característica, energía, ese clima característico del mes de agosto, donde obviamente este fin de semana ya vamos a sentir lo que va a ser el olor el saumerio, ¿no? El clásico saumerio, que ya creo que el primero ya han arrancado, por lo menos nosotros los jujeños, muchos acostumbran el primer día, ¿no? Algunos 12 en punto, primer día de agosto empiezan a saumar todo, ¿no? Lo que es la casa, aquellos que tienen vehículo, todo, ¿no? Así que, bueno, este fin de semana también se espera todo lo que va a acontecer en estas ceremonias de la Pachamama, mientras nosotros decimos, no es el 1 de agosto el día de la Pachamama, estamos en agosto, mes de la Pachamama,
Así que nada, nos despedimos. Esto ha sido Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, por Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, en red, trabajando con lo que es prensa originaria Llancamaqui. Lo dejamos ahí con Samuelitos, Bruno Ayas. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Saumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. Agosto por Jujuy, la tierra ofrece amor. Saumaditos, mi vida, vamos a estar los dos. Hay alcohol, incienso, duda macho al sol, un yerbeadito amigo para el corazón. Hay alcohol, incienso, duda macho al sol, un yerbeadito amigo para el corazón. Oh, 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 oh. Saumadita, tu boca todita quedó. Saumadita, tu boca todita quedó. La ofrenda ya está lista como la soy yo. La ofrenda ya está lista como la soy yo. Coquita, yo te doy, la copla se soltó, cantando va la rueda, todo es emoción. Coquita, yo te doy, la copla se soltó, cantando va la rueda, todo es emoción. Floreados quedamos con papel picado, un nuevo ciclo agrario en agosto empezó.